Hola chicos, hoy día vamos a revisar, tenemos la prueba o el control acumulativo de historia. Deberíamos haber revisado desde la página 10 a la página 15, según las indicaciones que se dieron, y haber revisado los 3 videos que aparecen al costado. Si no los pudieron revisar no importa, porque la materia está completa en los libros. Aquí comenzamos con la unidad. Deberíamos haber revisado la página 10 con los paisajes y haber respondido las primeras 3 preguntas. Describir las imágenes. Hubiese esperado que ustedes describieran con el paisaje patagónico de que es frío, hay poca vegetación, no hay mucha densidad poblacional o gente viviendo en ese lugar. En el paisaje rural de la región metropolitana, esperaría que me dijeran que está en el centro del país, tiene un clima más templado o mediterráneo, ¿cierto? Y en el paisaje de la ciudad de Iquique, que es más bien seco, que aparecen, ¿cierto?, los farellones costeros, estos grandes acantilados que les mencionaba en clases, y el paisaje nacional, del paisaje del Parque Nacional Coihuillo, donde aparecen volcanes, gran cantidad de vegetación y agua. ¿Con qué zona de Chile, norte, centro, sur relacionarías cada imagen? Obviamente acá tenemos zona austral, zona central, norte grande y zona sur. ¿En qué zona viven? Obviamente estamos más cerca de la región metropolitana o la zona central. ¿Ok? Luego pasaríamos a la página 12, donde aparecen las zonas naturales de Chile y los componentes que la que conforman cada zona natural. Tenemos relieve, ¿cierto?, que es las condiciones del terreno, aguas superficiales, que si tenemos ríos, lagos, glaciares en ese territorio, clima, las características que parece el clima, es decir, si llueve, hay mucha humedad o no llueve, son secos. Tenemos la biodiversidad, es decir, los seres vivos que viven en ese ambiente, como vegetales, tanto animales, y además si existen otros elementos que permitan caracterizar estas zonas. Por ejemplo, nosotros hablamos de los recursos que eran posible encontrar en cada zona natural. Tenemos zona natural del norte grande, norte chico, zona central, zona sur y zona austral, ¿verdad? También lo revisamos en clases. Haber leído el texto, haber observado la imagen y responder las preguntas. Observando, acá me pide señalar los límites, eso los tienen en el cuaderno. Norte grande, Perú, con el río Copiapó. Norte chico, desde el río Copiapó al río Aconcagua. Zona central del río Aconcagua hasta el río Biobío. Zona sur, desde el río Bío hasta el Golfo Corcovado. Y zona austral, desde el Golfo Corcovado hasta la Antártica. Después tenemos qué paisaje, no, explica con tus palabras qué paisaje y qué elementos pueden formar parte de él. Podríamos decir que aquí tenemos un paisaje más bien seco, acá también, algo más templado y algo con mayor vegetación, mucha mayor vegetación y gran cantidad de aguas superficiales, y acá más bien un paisaje que vendría siendo más árido, un poco más seco, pero frío. Después, caracterizar el lugar donde vives para que a partir de los elementos e información entregada. Tendríamos que caracterizar la zona central con las características que posee nuestra zona, es decir, un ambiente más bien templado, una vegetación moderada, no tenemos tantas aguas superficiales, pero sí tenemos, y además tenemos las 4 estaciones marcadas durante el año, o al menos hasta ahora. Eso es lo que también lo conversamos en clase. Había que describir después el paisaje de la imagen utilizando estas páginas, es decir, relieve, clima, aguas superficiales y biodiversidad. Y con respecto a las actividades, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué dificultades has encontrado? Espero que no muchas. Finalmente, había que revisar la página 14 y 15 de su libro, donde aparece caracterizado el norte grande de nuestro país, donde aparecen, ¿cierto?, los límites desde Perú hasta el río Copiapó, ¿cierto? Tenemos planicies litorales que se presentan de manera continua, ¿cierto?, estas playas, donde existe gran parte de los asentamientos poblacionales, es decir, la mayoría de la gente vive en las planicies litorales,
Cordillera de la Costa, que lo mencionamos en clase, que presenta el hermoso farellón costero, estos acantilados enormes que llegan hasta el mar. Aguas superficiales, donde tenemos ríos de escaso caudal, es decir, llevan muy poca agua y la mayoría no desembocan en el mar. Además tenemos la depresión intermedia, que presenta extensiones enormes de terreno árido, es decir, muy seco, ¿cierto? Y la cordillera de los Andes, que presenta una estructura muy alta y maciza, donde tenemos volcanes en la parte de arriba. ¿Se acuerdan que ahí mencionábamos que habían volcanes que incluso estaban nevados? Además, predomina un clima desértico. Sin embargo, el clima es más húmedo, favorece a las plantas y animales. Recuerde que vimos también el desierto florido. Presentamos una imagen que presenta la biodiversidad del desierto, que es casi nula, con la excepción de algunos oasis o estos pequeños bofedales que aparecen en la parte de arriba de la cordillera, que son unas especies de lagunas con muy baja profundidad de agua, y allí viven normalmente estos animalitos que pueden ser llamas, alpacas o guanacos. Y además mencionar que gran parte de la población se encuentra en las planicies litorales, es decir, justo el borde del mar, ¿ya? Y responder las preguntas que aparecen en la página 15, describiendo los paisajes, cómo se refleja la influencia del clima desértico en los paisajes, obviamente porque no tenemos mucha vegetación, y la relación que puedes establecer entre las características naturales de esta zona y la forma en que se distribuye la población. Obviamente, siempre la población se va hacia la costa, la mayoría, la gran mayoría, a pesar de que igual hay pequeños asentamientos humanos en la cordillera. Ok, chicos, nos vemos esta tarde. Más tarde les envío el video para hacer la actividad con nota acumulativa. Cariños.